Así amaneció el entrevistado. Realmente no tenemos palabras para expresar toda la emoción que tenemos de saludar a John Rhys-Davies. Él es un actor británico que ha grabado un sinnúmero de películas y nosotros lo reconocemos por sus personajes en Señor de los Anillos como Gimli y también como un gran amigo del doctor Indiana Jones en esas películas. Así que saludamos. Hello, John. Thank you for being with us. It is an honor to interview you. I was a big fan before, but then I wrote more about you and your life and your career, and I am now your number one fan in Ecuador. We have an interpreter with us. She's Diana. She's going to interpret your responses to the public. Hello, John. Yeah. Thank you. This is a lot of happiness for me, really. Thank you very much. Bueno, hola, John, gracias por estar con nosotros. Es realmente un honor entrevistarte. Yo ya era una gran fan antes, pero luego leí más acerca de ti, de tu vida, de tu carrera, y ahora creo ser la fan número 1 en Ecuador. Tenemos una intérprete con nosotros hoy que va a interpretar tus respuestas al público. So, hello. Hello. Hola. Gracias. Yo no hablo mucho español. Don't worry, we are going to do our best. No te preocupes, vamos a hacer lo mejor que podamos. We know that you grew up in Africa, and in many interviews you spoke very emotionally about slaves, especially children. In this 21st century, the planet must continue fighting to eliminate forms of contemporary slavery. Through your work, how do you feel you have helped to achieve this goal, John? Sabemos que usted creció en África y en varias entrevistas ha sonado muy conmovido al hablar de la esclavitud, en particular de los niños esclavos. Y en pleno siglo XXI el planeta aún debe continuar luchando para eliminar todas las formas de esclavitud actual. A través de su trabajo, ¿cómo siente usted que ha contribuido con este objetivo, John? I have done nothing to my shame. No, yo no he That's hecho not absolutamente nada para vergüenza mía. Eso no es verdad. No, that's not true. You give us very good things, like your life, like your attitude. It's very important. Okay, I have a next question, please, Diana. Bueno, eso no es verdad. Usted nos ha dado su vida, su ejemplo, sus palabras, que es bastante y contribuye muchísimo. Ahora voy a mi siguiente pregunta. John, there are many things happening in the U.S. in connection with racism. What do you think about tolerance in that country? John, están sucediendo muchas cosas en Estados Unidos, en particular en lo referente al racismo. ¿Qué piensa usted acerca de la tolerancia en ese país? Personally, I love the United States. I still think that they are... En lo personal, yo amo a los Estados Unidos. Personalmente pienso que ellos son the next best hope of mankind. Son quizás la gran esperanza para la humanidad. Now, this may be controversial, Ahora, esto puede sonar controversial, given what is happening today, this week, this month in America. dado lo que está sucediendo esta semana, este mes en Estados Unidos, en América. But I believe in democracy. I believe in freedom of speech. Pero yo creo en la democracia y creo en la libertad de expresión. I believe in freedom of association. I believe that we should be free to choose the people and the beliefs that we want to.
Yo creo en la libertad de asociación, creo que tenemos el derecho a elegir las personas con quienes nos asociamos y con quienes estamos. But the key thing is democracy. Pero la clave es la democracia. Right at the moment, every government in the world is getting coronavirus wrong in one way or another. En este momento todos los gobiernos del mundo están haciendo algo mal con respecto al coronavirus, de una u otra manera. But in a few years' time, or in a few months' time in America, there will be an election. And the people can kick the government out if they want to. Pero en un corto tiempo habrá una elección y la gente podrá sacar al gobierno a patadas si es que lo decide. That's why I love democracy. Es por eso que amo la democracia. But I don't want to talk about America. How are you people getting on in Ecuador? I hear you've been suffering terribly from the coronavirus. Yes, Yo no quisiera hablar de Estados Unidos, quisiera hablar de Ecuador. ¿Qué está pasando con Ecuador ahora? Escucho que la gente está sufriendo mucho con respecto al coronavirus en Ecuador. Yes, we are suffering about that. Coronavirus give us too much pain, too much death, but we are standing up, face it, and we are well, thank God. And that's what human beings do. When we are challenged, we stand together and we survive. And we will make the world a better place when it is over. We agree with you. Sí, estamos sufriendo mucho en Ecuador, ha habido mucho dolor, mucha muerte, pero estamos de pie y estamos enfrentándolo. Sí, en efecto, eso es lo que los seres humanos hacemos. Cuando enfrentamos un reto, un desafío, nos ponemos de pie y sobrevivimos, y seguramente haremos de este un mejor mundo. John, I would like to ask you, you were in Raiders of the Lost Ark and Indiana Jones and the Last Crusade. These two movies have something in common: Christian symbols. In the first, the Ark of the Covenant, and in the second, the Holy Grail. As a Christian man, how was your experience in that performance? John, usted actuó en Cazadores del Arca Perdida y en Indiana Jones y la Última Cruzada. Estas películas tienen algo en común, que son símbolos cristianos. En la primera se trata del Arca de la Alianza y en la segunda el Santo Grial. Siendo usted un hombre cristiano, ¿cómo fue su experiencia durante esas actuaciones? You flatter me by calling me a Christian man. I am a nominal Christian. I do not deserve the title of Christian because I am not good enough. But, yes, you are. You want to translate that first? Diana. Me halaga llamándome un hombre cristiano. En realidad yo soy un cristiano nominal. No me merezco el apelativo porque no soy lo suficientemente bueno como un hombre cristiano. But the films were a delight. And I love the way that we can use our history and our storytelling and our religious heritage and weave these magical moral tales that they are. You know, the bad guys are the bad guys, the good guys are the good guys, and good triumphs over evil. Pero realmente hacer esas películas fue un goce enorme. Me encanta cómo podemos utilizar la historia, cómo podemos utilizar la capacidad de contar
historias y cómo podemos entretejer nuestra herencia religiosa para precisamente tejer estos cuentos y estas enseñanzas o cuentos morales, moralejas, en las que los malos son los malos y los buenos son los buenos y el bien prevalece por sobre el mal. Thank you, John. But in one of your latest movie, I Am Patrick, again, you play another Christian character, Saint Patrick. This movie talks about freedom. Saint Patrick's fight was a struggle for freedom from the painful reality of slavery. Now, in these times, in the present, we still have an unequal war. What or who is the biggest enemy to freedom in this present, in your opinion? En una de sus más recientes películas, Yo soy Patricio, I am Patrick, nuevamente usted da vida a un personaje cristiano, San Patricio de Irlanda. Esta película trata sobre la libertad, sobre la lucha de San Patricio, que fue una lucha por la libertad frente a la dolorosa realidad de la esclavitud, y ahora en el siglo XXI continuamos viviendo un mundo desigual. En la actualidad, en su opinión, ¿qué o quién es el mayor enemigo de la libertad? The biggest enemy to freedom in our world is us. We ourselves must free ourselves. We ourselves must assert that we will think independently, that we will think considerately, that we cannot be free unless our neighbor is free. We all have, or deal with that first. El mayor enemigo de la libertad hoy en día somos nosotros. Somos nosotros los que debemos liberarnos, somos nosotros los que debemos asegurarnos de pensar de forma independiente y considerada con los demás. Yo no puedo ser libre si mi vecino no es libre. Go ahead. We cannot change the past. And to be honest with you, all of us have slavery in our past. No podemos cambiar el pasado y, para ser honestos, todos nosotros tenemos a la esclavitud en nuestro pasado. For 50,000 generations, while as long as there have been human beings, Homo sapiens, women have been effectively slaves. Yes. Durante 5,000 generaciones, durante todo el tiempo que hemos sido Homo sapiens, las mujeres han sido esclavas. All you listeners there are the distant descendants of young girls who did whatever it took to make sure that this baby lives. Todos ustedes, los radioescuchas que están escuchándonos, son descendientes lejanos de mujeres jóvenes que hicieron todo lo que pudieron para asegurarse de que ese bebé viviera. So, look, if we are concerned about slavery and freedom, it must begin with us. And we must speak against the forms of slavery that are existing every day. Prostitution is a form of slavery. Though I would not personally blame a girl who is so impoverished that is all she has to sell. Drugs are a way of enslaving people. Yes. That's true. We can't change the past, but we can try and change ourselves and those around us and our society. And if we do that, then we start to make the world a better place.
Entonces, si nos preocupa la esclavitud, si nos preocupa la libertad, debemos empezar con nosotros y debemos alzar nuestras voces en contra de todas las formas de esclavitud. La prostitución, por ejemplo, es una forma de esclavitud, aunque yo no culparía a una chica que no tiene ninguna otra opción ni nada más que vender. Las drogas o la drogadicción son otra forma de esclavitud. Entonces, nuevamente, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar nosotros mismos y podemos cambiar la sociedad en la que vivimos. John, you just said that we have to change, but what must we free ourselves from? John, acabas de decir que nosotros somos los que tenemos que cambiar, pero ¿puedes decirnos de qué tenemos que liberarnos nosotros mismos? Oh, there are so many things, aren't there? From our aggression, from our instant anger when we are challenged, just getting into the mindset of allowing our neighbor to say what he thinks and to argue with him rationally if we don't agree. Let us be fair. Let us encourage good behavior when we see it. Smile at people. If you can do nothing else, get up every day and walk out and say good morning to people. Hay tantas cosas de las que tenemos que liberarnos, de nuestra agresión, por ejemplo, de nuestra rabia instantánea al vernos interpelados. Debemos empezar, por ejemplo, por permitir al vecino decir lo que quiere decir y argumentarlo o discutirlo de manera racional. Debemos empezar por ser justos, por ejemplo, o por promover o incentivar los comportamientos adecuados, justos. Podemos empezar a sonreír. Si no podemos hacer absolutamente nada más, deberíamos poder tener la capacidad de salir cada día y decirle al vecino buenos días. John, now comes the funny question. So now come the funny questions. Ahora vienen las preguntas divertidas. If you were Gimli, what would be your message to the people about resisting coronavirus? Si tú fueras Gimli, John, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que están resistiendo el coronavirus? Well, listen to Gimli because Gimli is always right. First thing, keep away from orcs and urukai. And don't get too close to pointy-eared elves. Bueno, primero escuchen a Gimli porque Gimli siempre tiene la razón. Lo primero que les aconsejaría es mantenerse lejos de esos orcos y esos urukai y que no confíen en esos elfos de orejas puntiagudas. John, I saw your video about promoting your YouTube account. It was very, very funny. How do you feel about this kind of communication through technology and social media? John, yo vi un video tuyo acerca de promover tu cuenta de YouTube y fue muy, muy divertida. ¿Cómo te sientes tú acerca de este tipo de comunicación a través de la tecnología y las redes sociales? There is not one listener there who is not smarter than me. I am the dumbest man on the planet. Welcome to the club. No hay un solo radioescucha que me esté escuchando que no sea más inteligente que yo. Yo soy definitivamente el hombre más bobo sobre la tierra. In my youth, I could rebuild a car engine, and did. I can weld, I can mill, I can fly a plane, I can sail a boat. But sorting out my iPhone is like being dropped in Africa
and asked to count sand. En mi juventud yo podía desensamblar un motor entero y volver a construirlo, y de hecho lo hice. Puedo sembrar, puedo volar un avión, puedo conducir un bote, pero entender mi iPhone es como que me botaran en África y me pidieran contar arena. I'm an idiot. What can I say? ¿Qué más puedo decir? Soy un idiota. That's not true. That's not true. I think we don't have more time to this fantastic interview. John, I would like to say you something special for me. Please listen, John. And The Last Crusade is one of my favorites movie. Not just because I am a Christian woman or I want to be a Christian woman, but because at the end of the film, Indiana asked his father, "So what did you finally find?" And the father replies, "Knowing you, talking to you, listening to you, and reading about you gave me the same feeling, you know. I want to thank you for that, because your life, your answers in this interview is for me an inspiration. Thank you, John, thank you." John, quisiera compartir algo contigo. La Última Cruzada es una de mis películas favoritas, no solo porque soy una mujer cristiana o porque quiero ser una mujer cristiana, pero también porque trata de la relación entre padre e hijo y termina en el perdón. Al final de la película, Indiana le pregunta a su padre qué fue finalmente lo que encontraste, y el padre responde: inspiración. Conocerte a ti y hablar contigo, leer acerca de tu vida, me ha dado la misma sensación, y quiero agradecerte porque tu vida, tus respuestas a las preguntas de esta entrevista son una inspiración. Muchas gracias. You know, I've never been to Ecuador. I have been to Chile. I've worked in Brazil, Argentina. I know Panama. Why don't one of you young Ecuadorian filmmakers ask me to come there and play a part in one of your films? And then I can say thank you in person to you, gentle Inquisitor, and to all you marvelous Ecuadorians and listeners to this program. Thank you for having me. God bless you. Amen. And God keep you, and keep the faith not only in God, but through your fellow men. And just remember this: go out and say good morning to everyone you meet. And when you do that every day, slowly you will change the world, and they will say good morning back. Bueno, yo nunca he estado en Ecuador, conozco Chile, he trabajado en Brasil, conozco Argentina y Panamá. ¿Por qué no hacemos algo y uno de los directores o creadores de cine de Ecuador me invitan a Ecuador a participar en una película suya, y entonces podré yo ir a Ecuador personalmente a agradecerte a ti, dulcísima inquisidora? Quiero agradecerles a todos, Dios los bendiga y los guarde. Y tengan fe, mantengan la fe, no solamente en Dios, sino también en sus congéneres, en sus prójimos. Y hagan esto, salgan todas las mañanas y díganle buenos días a la gente. Y lentamente irán ocasionando este cambio que queremos lograr, y posiblemente la gente empiece a decir buenos días de vuelta. Muchas gracias. John, thank you. Ecuador is your home. You can come here wherever you want. Thank you very much. Thank you, gentle translator. And you're most welcome. It's been an honor. And my love to you all. And I hope we get to meet one day. Muchas gracias. Mi amor para todos ustedes, y espero que podamos conocernos un día. God bless you, John. Que Dios te bendiga, John. Dominus vobiscum. Creo que todavía no puedo hablar de la emoción de esta
entrevista tan fantástica. Creo que ha sido la entrevista más importante que hemos podido tener, no solamente por haber cruzado a través de la tecnología al otro continente para poder conversar con John Rhys-Davies.